Existen llamadas que simplemente no deberían existir, no porque sean extrañas o porque provengan de números desconocidos. Son llamadas que desafían toda lógica, porque llegaron antes de que algo terrible ocurriera. Las historias que estás a punto de escuchar son completamente reales y todas tienen algo inquietante en común. A día de hoy, nadie ha podido explicar cómo fue posible que alguien o algo avisara antes de tiempo. Imagina esto, es de madrugada, una noche tranquila en una ciudad cualquiera. En una central de policía, un operador atiende el teléfono. La llamada es corta, muy corta, dura menos de 10 segundos. Del otro lado de la línea no se escuchan gritos desesperados ni peticiones de ayuda. Solo se oye una voz serena, casi monótona, que pronuncia una única frase: ya empezó. Y luego, silencio. La llamada se corta bruscamente. El operador, desconcertado, mira la pantalla. No hay número de origen, no hay rastro. Intenta devolver la llamada, pero es imposible. No hay a dónde llamar. Por un momento piensa que ha sido una broma de mal gusto, pero solo unos minutos después, la realidad lo golpea. Una alerta de emergencia ilumina la central. Un incendio acaba de declararse en un edificio a pocas manzanas de distancia. Un incendio que comenzó justo después de esa misteriosa llamada. La advertencia había llegado antes de que sonaran las alarmas, antes de que nadie supiera que el peligro era inminente. Las autoridades investigaron, buscaron el origen de esa comunicación fantasma, pero nunca encontraron nada. ¿Quién llamó? ¿Cómo sabía lo que iba a pasar? La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Ahora, pasemos a una historia aún más personal y escalofriante. Una mujer revisa su teléfono una noche, como cualquier otra. De repente, recibe un mensaje de texto. Es corto y directo, solo 2 palabras: no regreses. Lo que le hiela la sangre no es el mensaje en sí, sino el remitente. El número es de su hermano. El problema, el gran e imposible problema, es que su hermano había fallecido 2 semanas atrás en un trágico accidente. Su teléfono móvil, recuperado en la escena, estaba apagado y guardado bajo custodia policial como parte de la investigación. Era imposible que alguien lo hubiera usado. Aturdida y con un miedo profundo, la mujer no sabe qué hacer. El mensaje se siente tan real, tan urgente. Decide hacerle caso. En lugar de volver a su apartamento, se dirige a casa de una amiga para pasar la noche, intentando convencerse de que solo es su imaginación jugándole una mala pasada. Horas más tarde, esa decisión le salva la vida. Una fuga de gas provoca una explosión masiva que destruye por completo su edificio. Si hubiera estado en casa, no habría sobrevivido. La policía investigó el teléfono de su hermano. Estaba exactamente donde lo habían dejado, apagado, en una bolsa de evidencias sin batería. Nunca se pudo explicar cómo se envió ese mensaje, ni quién lo escribió. Solo se sabe que llegó justo a tiempo. Estas no son simples coincidencias. Son advertencias que cruzaron una barrera que no entendemos. Mensajes del más allá o quizás de un futuro que ya estaba escrito. Piensa en la llamada a la policía. Ya empezó. No era una predicción, sonaba como una constatación, como si el interlocutor estuviera viendo el fuego antes de que las llamas fueran visibles para el resto del mundo. ¿Era uno de los responsables intentando calmar su conciencia? La policía lo descartó. La voz no mostraba emoción, era casi mecánica. Además, ¿cómo pudo llamar sin dejar rastro alguno, usando una tecnología que parecía inexistente? Los expertos en telecomunicaciones no encontraron explicación. Fue como si la llamada hubiera surgido de la nada, una voz en el éter que se materializó solo por unos segundos para dar un aviso y luego desaparecer para siempre. El operador que la recibió nunca lo olvidó. Cada vez que sonaba el teléfono en el turno de noche, sentía un escalofrío, recordando aquella voz que parecía saberlo todo. Y el caso de la hermana es aún más perturbador. No regreses. Un mensaje de un muerto. Aquí no hablamos de tecnología desconocida, sino de algo que roza lo sobrenatural.
Los escépticos dirán que alguien hackeó la red, que fue una cruel coincidencia, pero ¿con qué motivo? ¿Y cómo supieron de la inminente explosión? La investigación no encontró ninguna evidencia de manipulación externa. El mensaje simplemente existió por un instante en el teléfono de la mujer y luego desapareció sin dejar huella, como si nunca hubiera estado allí. Ella está convencida de que fue su hermano, cuidándola desde donde sea que estuviera. Un último acto de amor fraternal que desafió las leyes de la vida y la muerte. Para ella no hay otra explicación. Es un milagro, una comunicación imposible que le regaló una segunda oportunidad. Estas historias nos dejan con más preguntas que respuestas y nos obligan a considerar que quizás, solo quizás, hay cosas que ocurren a nuestro alrededor que nuestra ciencia y nuestra lógica aún no pueden comprender. ¿Qué pensarías si recibieras una llamada así? ¿Una advertencia de un evento que aún no ha sucedido? ¿La tomarías en serio o la descartarías como una broma? La mayoría de nosotros probablemente dudaría, pero para las personas en estas historias la duda no era una opción. El instinto, el miedo o quizás una extraña sensación de certeza los llevó a escuchar, y gracias a eso sobrevivieron para contarlo. Estos casos no son únicos. Alrededor del mundo existen reportes similares de premoniciones, de avisos inexplicables que llegan justo en el momento preciso, llamadas de números que no existen, mensajes de seres queridos que ya no están con nosotros. Cada historia es un pequeño fragmento de un rompecabezas mucho más grande, uno que nos sugiere que la comunicación no siempre sigue las reglas que conocemos. Nos recuerda que vivimos en un universo lleno de misterios, donde a veces una simple llamada o un mensaje de texto pueden ser la delgada línea que separa la vida de la muerte. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Las advertencias no terminaron ahí. Algunas llamadas no solo avisaron de un peligro inminente, fueron mucho más allá. Describieron con una precisión escalofriante lo que todavía no había pasado. Y cuando las autoridades finalmente entendieron lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. Este es otro caso real que te dejará pensando por días. Un operador del servicio de emergencias, digamos un veterano con años de experiencia, recibió una llamada que lo descolocó por completo. Al otro lado de la línea, una voz sonaba agitada, casi sin aliento, como si estuviera presenciando una escena de pánico absoluto. La persona hablaba increíblemente rápido, tropezando con sus propias palabras. A pesar de la confusión inicial, el operador logró entender lo esencial. Estaba describiendo un terrible accidente de tráfico, pero no era una descripción cualquiera. Era detallada hasta el extremo. La persona al teléfono dio una ubicación exacta, mencionando una intersección muy específica de la ciudad. Nathan no se detuvo ahí. Describió el tipo de vehículo involucrado, una camioneta, e incluso especificó su color, un rojo intenso y llamativo. El operador, siguiendo el protocolo, inmediatamente buscó en su sistema si había algún reporte activo que coincidiera con esa descripción. Nada. Absolutamente ningún informe de accidente en esa zona ni en ninguna otra cercana. Pensando que podría tratarse de una broma de mal gusto o de alguien confundido, intentó calmar a la persona y hacerle preguntas más concretas para verificar la información. Quería saber su nombre, desde dónde llamaba, si estaba herida. El operador quedó desconcertado, pero con tantos incidentes reales ocurriendo, archivó mentalmente la llamada como un caso extraño y continuó con su trabajo. Exactamente 10 minutos después, el tablero de emergencias se iluminó con múltiples alertas. Todas provenían del mismo lugar. Ocurrió un accidente gravísimo justo en la intersección que la misteriosa llamada había mencionado. Y lo más inquietante de todo, el vehículo principal involucrado era una camioneta de color rojo intenso, la misma que la voz había descrito. Todo coincidía, hasta el último detalle.
La escena era caótica y las unidades de rescate se movilizaron de inmediato, pero el accidente ya era una realidad trágica. Querían entender cómo alguien pudo saber con tanta precisión lo que iba a suceder. Revisaron los registros telefónicos una y otra vez. El resultado fue escalofriante. La llamada simplemente no existía. No había ningún número de origen, ningún registro en la red de telecomunicaciones. Era como si la voz hubiera surgido de la nada, hubiera entregado su mensaje premonitorio y luego se hubiera desvanecido sin dejar rastro. Nunca se pudo explicar cómo esa persona lo sabía. Pero este no es el único caso que desafía toda lógica. A veces la advertencia no viene de un extraño, sino de la fuente más inesperada y personal posible, tú mismo. Revisa su teléfono móvil, como hacemos todos, y nota que tiene una notificación de un nuevo mensaje de voz. No recuerda haber recibido ninguna llamada perdida ni haber visto ninguna alerta. Extrañado, abre el buzón de voz y reproduce el audio. En la grabación, su propia voz del futuro solo dice una frase corta, pero contundente y clara. Si escuchas esto, no salgas. Solo esas 6 palabras, repetidas con una urgencia desesperada. El hombre mira la pantalla del teléfono, atónito. Lo más extraño es la fecha del mensaje. No es de hoy, ni de ayer. El mensaje está fechado para el día siguiente. Su mente racional busca una explicación lógica. Se convence a sí mismo de que no puede ser real. Tiene planes para esa noche, una salida con amigos que lleva esperando toda la semana. No va a dejar que un mensaje absurdo le arruine la noche, así que, ignorando la ominosa advertencia, decide salir de todos modos. Horas más tarde, mientras conducía de regreso a casa, ocurrió la desgracia. Sufrió un grave accidente de coche que lo dejó hospitalizado con múltiples heridas. Por un milagro sobrevivió. Durante su recuperación en el hospital, con el cuerpo adolorido y la mente todavía en shock, recordó el mensaje. Quería una prueba, algo que demostrara que no se había vuelto loco, que realmente había recibido esa advertencia imposible. Le pidió a una enfermera su teléfono. Con las manos temblorosas buscó el mensaje de voz. Quería mostrárselo a alguien, compartir esa experiencia inexplicable. Simplemente se había esfumado, como si nunca hubiera existido. Nunca más volvió a escuchar esa voz del futuro. Estos casos y muchos otros como ellos nos dejan con una pregunta inquietante. ¿Son fallos en la estructura del tiempo? ¿Mensajes de otra dimensión? ¿O advertencias de nuestros propios destinos? Parece que estas llamadas fantasma, estos ecos del futuro, no siempre existen para salvar a todos los involucrados. A veces, su única y aterradora función es advertir. A veces las advertencias no son sutiles, no son susurros en el viento ni extraños presentimientos. A veces son tan claras y directas que duelen. Pero incluso así, por alguna extraña razón, decidimos ignorarlas. Y es en ese momento, cuando la lógica se rinde ante la incredulidad, que la puerta a lo desconocido se abre de par en par. Para cuando queremos reaccionar, para cuando finalmente entendemos la gravedad del mensaje, ya es demasiado tarde. El camino de regreso ha desaparecido.
Las historias que están a punto de escuchar son un testimonio de esos momentos. Son casos reales donde el aviso fue explícito, pero nadie, absolutamente nadie, hizo caso. Bienvenidos al quinto caso de nuestra serie, un evento que paralizó a una central de comunicaciones y que ha sido bautizado como la llamada repetida. Imaginen la escena, un lugar lleno de operadores, acostumbrados a la tensión, al caos, a las emergencias diarias. Para ellos, una llamada extraña no es nada nuevo, pero esto fue diferente. Durante varios días consecutivos, como un reloj macabro, la central comenzó a recibir la misma llamada, siempre a la misma hora exacta, ni un segundo antes, ni un segundo después. Al otro lado de la línea, el silencio. Bueno, no un silencio total. Se oía una respiración, lenta, pesada, casi inhumana. Cada vez que contestaban, solo eso, una presencia invisible que respiraba en sus oídos. Los operadores, profesionales entrenados, no se quedaron de brazos cruzados. Inmediatamente activaron los protocolos. Intentaron rastrear la llamada, triangular la señal, encontrar su origen. Pero cada intento terminaba en un callejón sin salida. El sistema era claro. Ese número no existía. No estaba registrado en ninguna base de datos. No pertenecía a ninguna compañía telefónica. Era literalmente una llamada fantasma. La tensión en la central crecía con cada día que pasaba. La rutina se veía interrumpida por esa llamada puntual, ese recordatorio de que algo anómalo estaba ocurriendo. Lo que empezó como una curiosidad se convirtió en una fuente de ansiedad. ¿Quién estaba al otro lado? ¿O qué? El tercer día todo cambió. La llamada entró, puntual como siempre. El operador descolgó, esperando la misma respiración inquietante, y la escuchó. Pero esta vez la llamada no se cortó. Duró más que las anteriores. El silencio se prolongó, cargado de una expectativa aterradora. Y entonces, justo antes de colgar, una voz, un susurro tan bajo que casi se pierde en la estática, pero tan claro que heló la sangre de quien lo escuchó. Era una sola frase, una orden, o quizás una advertencia. Hoy no contesten, y la línea quedó muerta. En la central, la reacción fue mixta. Algunos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Otros, tratando de mantener la compostura y aferrarse a la lógica, lo descartaron como una broma pesada. Una broma muy elaborada, sí, pero una broma al fin y al cabo. ¿Quién iba a tomar en serio un susurro anónimo de una llamada imposible? Decidieron seguir con su trabajo, ignorar el mensaje y colgaron el auricular mentalmente. Esa noche, la incredulidad se transformó en terror. Una falla eléctrica masiva y completamente inesperada se desató en el edificio. No fue un simple apagón, fue un colapso catastrófico que dejó fuera de servicio toda la central. Equipos, líneas, sistemas de respaldo, todo falló simultáneamente. Durante horas la ciudad quedó incomunicada, vulnerable. La central, el corazón de las emergencias, había dejado de latir. Y la llamada, aquella extraña y puntual llamada, nunca más volvió a repetirse. Ahora pasemos al sexto caso, uno que golpea aún más cerca de casa, conocido como el aviso en la puerta. Piensen en la seguridad de su hogar, ese lugar que consideran su santuario. Una familia normal, en un día cualquiera, se encontró con algo que rompería esa sensación de seguridad para siempre. Al llegar a casa encontraron una nota. Estaba pegada en la puerta principal. No era un sobre, no era una postal. Era un simple trozo de papel. Al tomarlo se dieron cuenta de lo extraño que era. No tenía nombre ni remitente. No tenía fecha. Solo contenía 3 palabras, escritas con una caligrafía apurada, casi desesperada. Salgan ahora. La primera reacción, como en el caso anterior, fue la lógica. Pensaron que era una broma de mal gusto de algún vecino o de unos chicos del barrio. Miraron a su alrededor. La calle estaba tranquila. No había nadie escondido entre los arbustos, ni coches sospechosos aparcados cerca. Tocaron el timbre por si alguien se había equivocado de casa, pero no hubo respuesta. Se asomaron por la ventana.
nada. La normalidad del vecindario era casi insultante, comparada con el mensaje ominoso que sostenían en sus manos. Después de unos minutos de deliberación, decidieron que no podían alterar sus vidas por una nota anónima. La arrugaron y la tiraron. Decidieron ignorarla. Continuaron con su rutina. Prepararon la cena, vieron un poco de televisión, los niños hicieron sus deberes. Pero una extraña sensación de inquietud flotaba en el aire, una tensión que no sabían cómo explicar. Horas más tarde, la advertencia que habían desechado se convirtió en una profecía cumplida. Dentro de la vivienda ocurrió una tragedia. No entraremos en los detalles por respeto a los involucrados, pero fue un evento súbito, inesperado y devastador que cambió sus vidas para siempre. Cuando las autoridades llegaron e investigaron la escena, la familia, en medio de su dolor, mencionó la nota. Los oficiales buscaron por todas partes. Revisaron la basura, el interior de la casa, el jardín, pero la nota había desaparecido. Se desvaneció tan misteriosamente como había aparecido. Nunca se encontró una explicación lógica. Nadie supo quién dejó esa advertencia en la puerta. Nadie supo cómo sabían lo que iba a pasar, ni por qué eligieron advertirles de esa manera tan críptica. No hubo huellas, ni testigos, ni sospechosos. Solo quedó el eco de esas 3 palabras: salgan ahora, y una certeza dolorosa. Fue una advertencia clara, una oportunidad para escapar del destino, una oportunidad que nadie siguió. Estas historias nos dejan con una pregunta inquietante. ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Escucharíamos esa voz en el teléfono? ¿Haríamos caso a esa nota en la puerta? Es fácil decir que sí desde la seguridad de nuestras casas, pero la realidad es que a menudo desestimamos lo que no podemos explicar. Y es que no todas las señales están ahí para salvarnos. A veces parece que algunas solo existen para recordarnos lo frágiles que somos, para ser ignoradas y para que su recuerdo nos persiga como un fantasma de lo que pudo haber sido. En cada historia que les he contado hasta ahora, hemos visto cómo las advertencias, por más extrañas que parecieran, llegaban justo antes de que algo terrible ocurriera. Eran como ecos del futuro, señales que intentaban desviar un destino inevitable. Eran piezas de un rompecabezas que, aunque confuso, terminaba por encajar de la manera más trágica. Vimos a personas que escucharon y se salvaron, y a otras que ignoraron las señales y pagaron el precio. Pero el último caso que quiero compartirles esta noche es completamente diferente. Es una historia que desafía toda lógica, porque hasta el día de hoy, nadie entiende por qué sucedió. Nadie sabe quién intentó advertirles ni cómo lo hizo. Es un misterio que permanece suspendido en el tiempo, una herida abierta en la memoria de los pocos que conocen la verdad. Prepárense, porque este es el caso que rompe todas las reglas. Bienvenidos al caso final, uno que he decidido llamar La llamada que nadie atendió. Imaginen una noche tranquila, una de esas noches en las que el silencio de la casa es casi absoluto. Una familia está a punto de irse a dormir. No esperan a nadie, no tienen planes. De repente el teléfono suena, rompiendo la calma. Es tarde, demasiado tarde para una llamada casual. Uno de los miembros de la familia, extrañado, contesta el teléfono. Del otro lado, una voz que no reconocen. No es una voz alarmada ni frenética, es una voz tranquila, casi serena, lo que la hace aún más inquietante. Esa voz dice una sola frase, con una claridad que hiela la sangre. Salgan de la casa ahora. No hay explicación, no hay contexto, solo esa orden simple y directa. La familia, confundida, asume que es una broma pesada, quizás un amigo tratando de asustarlos. Sin pensarlo 2 veces, cuelgan el teléfono, un poco molestos por la interrupción. Esperan que el teléfono vuelva a sonar, quizás para que el bromista se revele, pero no suena. El silencio vuelve a reinar en la casa y la familia, olvidando rápidamente el extraño incidente, se va a la cama. Esa misma noche, dentro de esas 4 paredes, ocurrió una tragedia inexplicable. No entraré en los detalles morbosos de lo que pasó, pero fue un evento que destrozó a la familia para siempre. Un suceso que dejó una marca imborrable en la comunidad.
Cuando los investigadores llegaron a la escena, comenzaron a reconstruir las últimas horas de las víctimas. Uno de los supervivientes, en estado de shock, mencionó la extraña llamada. Dijo que alguien les había advertido. Desesperados por encontrar una pista, los investigadores revisaron todos los registros telefónicos. Buscaron en los registros de la compañía, analizaron el historial del teléfono de la casa, buscaron cualquier rastro digital de esa comunicación. El resultado fue desconcertante. No había ninguna llamada entrante registrada esa noche. No había ningún número desconocido, ninguna llamada perdida, ninguna grabación. Técnicamente, para el mundo exterior, esa llamada nunca existió. No había ninguna prueba física que la respaldara. Era como si la voz hubiera surgido del aire mismo. Nadie, excepto los miembros de la familia que la escucharon, podía confirmar que esa llamada fue real. Se convirtió en una leyenda familiar, un fantasma en su memoria colectiva. Fue una advertencia que llegó clara y directa, pero que nadie tomó en serio. Fue una oportunidad de escapar que se perdió en un instante de incredulidad. Y lo más aterrador de todo es que, a diferencia de otros casos, esta advertencia llegó demasiado tarde para ser entendida. No hubo un incendio, no hubo un intruso esperando afuera. La amenaza ya estaba dentro, silenciosa e invisible. Los años pasaron y el caso se enfrió. Nunca se encontraron responsables por la tragedia. Nunca hubo una explicación lógica para la llamada fantasma. Solo quedó el silencio, un silencio pesado y lleno de preguntas sin respuesta. ¿Quién llamó? ¿Cómo lo hizo sin dejar rastro? ¿Fue una entidad, un guardián o algo completamente diferente? La historia de la llamada que nadie atendió no es solo sobre una advertencia ignorada. Es sobre lo desconocido llamando a nuestra puerta y nosotros decidiendo si abrir o no. Es un recordatorio de que a veces las mayores amenazas no son las que podemos ver, sino las que susurran en la oscuridad cuando creemos estar más seguros. Hemos recorrido juntos un camino lleno de misterios, de señales inexplicables y de destinos que pudieron haber sido alterados. Cada historia, con su propia particularidad, nos ha mostrado que el universo a veces intenta comunicarse con nosotros de las formas más extrañas. Estas historias no tienen la intención de asustar, sino de hacerlos pensar, de recordar algo fundamental. Algunas advertencias llegan sin sentido aparente, como un sueño confuso o una sensación extraña. Otras, como la última llamada, llegan con una claridad aterradora. Pero todas, absolutamente todas, comparten una característica esencial. Solo existen y tienen poder para aquellos que deciden escuchar. Son como una frecuencia de radio que solo unos pocos pueden sintonizar. La pregunta que quiero dejarles flotando en el aire es: ¿están prestando atención? La próxima advertencia que reciban podría no ser tan obvia. Tal vez no llegue 2 veces. Y quizás, solo quizás, llegue en un momento en el que no puedan permitirse el lujo de ignorarla. Piensen en ello la próxima vez que sientan un escalofrío sin motivo o escuchen un susurro en el silencio. Gracias por acompañarme en este viaje. No olviden suscribirse para más historias que desafían nuestra realidad. Hasta la próxima.